En el mundo hay diferentes historias que cuentan hechos macabros sobre la existencia del diablo y cómo éste a menudo aparece para tentar a las almas necesitadas de algún bien material, como riqueza y placeres, o bien necesitadas de algo más, como salud o venganza. En este episodio voy a contarles una historia nunca antes relatada en ningún otro canal de YouTube. Ha sido enviada a mí por aquellos a quienes les sucedió. Pero debo advertirte que cada vez que escuchamos o vemos un video como este, estamos abriendo un portal invisible para muchos, pero no para lo que hay del otro lado. Así es que, si tienes algún objeto sagrado a la mano, te recomiendo que te aferres a él, que te persignes si eres creyente, o que tomes las medidas de precaución adecuadas porque lo que estás a punto de escuchar es un hecho verídico y como tal, no solo resonará en tu aparato, sino también del otro lado. Y quién sabe qué cosas podríamos estar llamando. Yo soy el documentalista y esto es El Tesoro del Diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Juan Castillo acababa de perder a su padre, don Joel Castillo. Había sido un chinampero que trabajó durante muchos años en la zona de Xochimilco, pero en su lecho de muerte, don Joel mandó a llamar a su hijo mayor, Juan, para pedirle un favor y revelarle un secreto que se había guardado durante muchos años. Juan entró enseguida por la vieja puerta de madera de la habitación donde yacía su padre a punto de morir. Ahí dentro ya estaban su madre y sus hermanos menores. Don Joel miró a su hijo desde su agonía y con los ojos vidriosos le dijo que se acercara a él. Juan obedeció y entonces el viejo le pidió a su esposa y al resto de sus hijos que salieran del cuarto. Cuando por fin se quedaron solos, don Joel sacó su vieja y desgastada cartera, llena de papeles con anotaciones, estampas de santos y algún que otro billete. Pero lo que Juan nunca se imaginó que pasaría fue lo siguiente. Dentro de la cartera, en uno de los compartimentos menos accesibles, con su mano temblorosa, don Joel sacó un pequeño papel y un objeto brillante que parecía ser de oro. El papel estaba doblado en varias partes y se veía que tenía mucho tiempo guardado. Juan, un poco nervioso, alzaba la mirada para tratar de descifrar qué era lo que había en aquel papel. Al desdoblarlo, se podían leer algunas letras y había un dibujo trazado en él, pero fue el viejo quien rompió el silencio y comenzó a explicar lo que era aquello, diciendo: Esta es mi herencia para todos ustedes, pero no es una herencia para reclamar, sino para evitarla. Serás tú quien deba de rechazarla en todo momento, Juan. Luego, el viejo comenzó a contar una descabellada historia donde decía que era aquel papel, por qué lo guardaba y sobre todo, por qué ahora se lo entregaba a su hijo. Fue en 1982
cuando don Joel, a la edad de 30 años, acababa de llegar de trabajar en las chinampas. Había sido una jornada extenuante. Por aquellos tiempos, la zona por donde estaba construyendo su casa era puro monte, y los caminos a veces eran traicioneros. En cualquier momento, uno podía encontrarse con algún asaltante o vivir alguna experiencia desagradable. Todavía no era tan tarde, y a Joel le gustaba pararse de vez en cuando a escudriñar las zonas del monte que le llamaran la atención, pues se decía que por aquellos caminos habían transitado los cristeros, misioneros de la época de la Nueva España que habían peregrinado y evangelizado a los indígenas. Pero también tenían la misión de transportar tesoros y de llevarlos hasta las catedrales. Se contaba que muchos cristeros habían escondido tesoros en estos caminos, y había rumores de que por aquella zona existía la posibilidad de que algunos de ellos hubiesen sido escondidos por ahí. ¿Cuál fue la sorpresa de Joel cuando, justo detrás de él, escuchó un siseo que le llamó? Inmediatamente volteó hacia atrás esperando encontrar alguna persona, pero no había nadie. Joel continuó su camino y varios metros más adelante volvió a escuchar lo mismo. Esta vez paró de golpe y se giró inmediatamente para ver si lograba ver a alguien escondiéndose, pero nada. Decidió apresurar el paso para adelantarse lo suficiente en una curva y poder esconderse detrás de un árbol y lograr ver quién era aquel que lo estaba vacilando. Pero una vez que estuvo al acecho, nunca nadie pasó por el camino. Aquello se le hizo extraño, pero pensó que quizás habían decidido dejarlo en paz y tomó su morral y continuó su camino. Cuando de repente, esta vez el siseo no provenía de atrás, sino de la parte de arriba, justo entre las ramas del árbol. ¿Cuál fue el espanto que vivió Joel aquella tarde-noche cuando, mirando hacia arriba, encontró sentado en cuclillas sobre una rama al mismísimo diablo? Estaba desnudo, su piel era un poco roja, con algunas partes de piel humana y otras con escamas como las de una serpiente roja. De entre su entrepierna colgaban enormes atributos masculinos. Su cuerpo era delgado y esbelto, en sus manos había uñas negras y en su cara una sonrisa macabra que junto con su mirada inspiraba el más grande terror que Joel hubiese experimentado jamás. ¿Quién eres? ¡Eres el diablo! ¡Vete! ¡Déjame! Joel comenzó a caminar de espaldas, dando tumbos, pero sin dejar de ver al diablo sobre aquel árbol. Joel, tranquilízate. No he venido a hacerte daño. Por el contrario, te he visto ya varias veces buscando por el camino el tesoro oculto y he decidido que quiero dártelo, dijo el abominable demonio frente a Joel. No quiero nada, aléjate, no quiero nada de ti. Y entonces Joel cerró fuertemente sus ojos y entre lágrimas de terror y angustia comenzó a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si miras bajo este árbol verás una hendidura. Dentro hay una llave y con ella podrás abrir la caja que está enterrada justo delante de ti, Joel, confesó el demonio. Y entonces, Joel, al ver que aquel horripilante ser no lo dañaba, comenzó a volver en sí y, aunque el miedo nunca se fue, ahora estaba más centrado. Y comenzó a pensar sobre las palabras del diablo. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me lo quieres dar?
Tú no me debes nada y además yo no lo quiero. Imagina cómo sería tu vida y la de tus futuros hijos y esposa. Una vida sin problemas, sin pobreza y sin deudas. Podrás construir tu casa, podrás vivir donde quieras, podrás hacer lo que te plazca. Pero no creo que un tesoro alcance para tanto. No mientas, no hay un cofre tan grande. Sí, el cofre tiene oro y monedas de plata, ya lo he visto, pero también tiene piedras preciosas que valen millones, y son varias. De pronto las palabras del diablo se hicieron interesantes para los oídos de Joel, quien le preguntó al diablo que cuál sería el trato que debía hacer a cambio de obtener tal tesoro. Joel también le dijo que si le pedía su alma, él no estaba dispuesto a dársela. Pero el diablo, dando un salto desde el árbol hasta el suelo, comenzó a acercarse a Joel diciéndole: Harás conmigo un pacto de sangre. Yo te haré rico y fuerte, protegeré a tu familia y serás invencible. Pero debes darme a 7 primogénitos de tu descendencia. Tu primer hijo, tu primer nieto, tu primer bisnieto y así hasta alcanzar 7 primogénitos. Nunca les faltará nada, pero ellos deberán servirme en el mundo terrenal. Deberán obedecerme y acatar mis designios y alabarme como a su Dios. Llevarán a cabo tareas oscuras y macabras para mí y estarán así en deuda conmigo por 7 generaciones. Joel no podía concebir aquellas palabras. ¿Cómo podría entregar a un hijo suyo que ni siquiera había nacido? ¿Qué clase de cosas los pondría a hacer? No, Joel no estaba dispuesto a maldecir a su familia ni a su descendencia, así es que, armándose de valor, se acercó al árbol donde estaba la llave y el diablo, creyendo que éste la tomaría para luego desenterrar el cofre y abrirlo, le dejó. Y entonces Joel tomó la llave de aquella hendidura en el árbol y miró que era hermosa, de oro, con acabados artísticos. Y el diablo, creyendo que Joel había caído en su trampa, comenzó a sonreír, imaginando lo que vendría después. Pero en el fondo de su ser, Joel sabía que ninguna riqueza vale la felicidad y seguridad de su futura familia. Así es que decidió rechazar el tesoro junto con el pacto, diciendo: No quiero tu tesoro. No pienso ceder ante ti, condenado diablo. Dios te reprenda, Dios te castigue. No encontrarás en mí ni en ninguno de mi familia un servidor para tus crueles planes. Mi alma y toda mi descendencia es y será por siempre de Dios. El diablo dio un gran grito al aire y gruñó como una criatura demoníaca diciendo: ¡Entrégame la llave, maldito! ¡Entrégamela! Pero Joel, armado de valor y coraje, tomó fuertemente la llave y nuevamente continuó recitando el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este acto de amor puro y desinteresado comenzó a debilitar al diablo, que hasta ahora se alimentaba del miedo y la desesperación. Pero la fe de Joel, que fue creciendo magistralmente, forzó al demonio a retirarse y liberar a Joel de cualquier reclamo sobre su alma o la de su descendencia. Las últimas palabras del diablo fueron: Maldito humano, maldito seas, regresaré por ti o por los tuyos, algún día me las pagarás. Varias décadas después, aquí estaban don Joel, ya anciano, en su lecho de muerte,
confesándole todo a su hijo Juan, quien estaba estupefacto ante las declaraciones de su padre moribundo. Aquel papel que don Joel había sacado de su cartera era un mapa, el mapa del tesoro del diablo, de la ubicación exacta de aquel día, y el objeto brillante era la llave, la misma que le había quitado al diablo. Don Joel, casi con sus últimos alientos, le entregó aquellas dos cosas a su hijo primogénito y le dijo: «Debes cuidar estas dos cosas. Si me las llevo a la tumba, el diablo podría recuperarlas, pero si tú las cuidas bien, nadie más correrá peligro de que el diablo los condene. Esta es una herencia maldita. Nunca debes buscar el tesoro, sino más bien cuidar que nadie más lo obtenga. Debes vigilarlo. Toma la llave y guárdala. Llévala siempre contigo. No permitas que nadie la obtenga y no te deshagas de ella, porque el diablo la podría recuperar. Pero mientras la tengas tú y mantengas la fe en Dios, nada malo te va a pasar». Aquella noche don Joel se quedó dormido y su esposa a su cuidado. Murió en la madrugada, a las 3:22 de la mañana. Su esposa contó que lo escuchó exhalar su último aliento, un sonido tan pacífico, como si hubiera descansado de un largo día de trabajo. Por su parte, Juan Castillo, el primogénito de don Joel, me ha enviado esta historia para que se las cuente. Él dice que todavía no sabe si creerle a su difunto padre, pero que no está dispuesto a tentar al destino, y que a pesar de todo, respetará la orden que le dio su progenitor, la de cuidar y resguardar la llave del tesoro del diablo. Y yo soy el documentalista, y esto fue El tesoro del diablo.